La siguiente parte entonces es, el objetivo era hacer esta presentación inicial. Eso lo hablamos largo con Enrique de sí. Hacer muchas propuestas, ¿no? Queremos escuchar a los investigadores, a las personas de las corporaciones, a todas las corporaciones se les manda invitación, a todas las gobernaciones en sus niveles directivos, subdirectores, profesionales especializados, a las universidades, a los investigadores y pues bueno, básicamente ya cada uno, el que quiera participar, abre el micrófono, por favor, afuera o aquí, en este caso creo que tenemos igual de personas afuera que aquí. Por favor, se presentan con el nombre, el cargo y la institución y la observación o la pregunta. Bueno, muchas gracias, Jaime. Y sí, es mucha la información que nos dio en 45 minutos, más o menos. Entonces, pues, dudas, preguntas, comentarios de los asistentes, bien sea aquí o virtualmente. Ya hay una que... Muy buenos días. Agradecemos este estudio. Sabemos que es una tesis doctoral con todos sus requisitos de investigación, de aprobación. La importancia es muy grande. Yo veo que después de la expedición botánica, pues vinieron estudios de conocer el país a través de las comisiones coreográficas. Y creo que ahora sí nos enfocamos ya en estudios un poco más territoriales y más precisos de ciencia y tecnología. Y vemos que habría que de pronto tener un listado, precisamente, quizá un inventario de entidades que pueden colaborar en esto, no solamente las universidades, muchas ONGs, corporaciones ambientales. Uno se imagina que si van a progresar estos estudios, deberían pues, seleccionarse algunos municipios, Soacha, no sé, por decir algún asunto, o donde está el bosque de Las Palmas de Cera, o distintas regiones donde pudiera haber algunos típicos sí, selecciones, digamos, y realmente estudiarlos con metodologías como la de esta tesis. Aunque después se puede presentar una competencia regional y saber cuál está realmente más afinado. Pero sí, las implicaciones son grandes. Creemos que eso sí se requieren recursos, donaciones, quizá las entidades como Naciones Unidas pueden dar algún apoyo. Uno no se imagina, pero por ejemplo la FAO puede tener alguna línea de investigación relacionada por lo del cambio climático. A mí cuando en estudios de desarrollo regional había que investigar regiones, me preocupaban por ejemplo recursos naturales como la pesca, que uno no se imagina, pero puede estar relacionada con el tipo de vegetación que existe en cada zona. Pero bueno, la pesca nace y se crece y se desaparece. Uno se imagina que es por efecto de daños al estilo contaminación, pero puede también haber necesidades de que, por ejemplo, la flora sí, pueda tener una asociación con el tipo de pesca que existe. Eso al interior de los territorios, pero también en las costas, ¿no? Yo creo que la investigación es, en cierta forma, como la resultante, como el componente resultante de todos estos esfuerzos. Y no se le puede encargar toda conciencia, ¿no? No se imagina quién puede apoyar esto. Muchas gracias por la investigación. Éxitos. Por favor, nombre. Mi nombre es Alberto Moreno Quiñones, académico colombiano en Ciencias Económicas, en alguna oportunidad nos hemos visto, y me apoya un senador, el doctor Antonio Sanguino, que también está muy interesado por cosas de fronteras en aspectos de estos. Me gustaría poder tener la grabación y poder presentársela a él. Muchas gracias. Gracias. ¿Comentarios de alguien interno o externo? Sí. Ya va el micrófono.
Pues primero, buenos días y felicitar el trabajo tan grande que se ha hecho en esta presentación. Mi comentario va más hacia una pregunta y es, teniendo en cuenta que el Chocó biogeográfico es una de las zonas con mayor extracción de madera de bosque natural, ¿cómo se puede integrar este tema de la fitosociología en el manejo? Porque pues efectivamente si yo hago extracción selectiva de la vegetación de especies maderables, naturalmente voy a perder la diversidad de las comunidades. Pero entonces más allá de simplemente decir sí se va a perder, porque efectivamente es cómo integrar este aspecto de la fitosociología al manejo de los bosques naturales. El establecimiento de parcelas permanentes en bosques manejados no está establecido en Colombia. En Colombia pues no tengo conocimiento de parcelas que hagan un seguimiento a bosques donde se haga extracción selectiva de maderas. Entonces pues va más hacia esa pregunta. Nombre y identidad, por favor. Mi nombre es Andrés Torrejano, yo soy estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital. También hago parte del semillero de investigación en restauración ecológica del proyecto curricular. Gracias. Sí, respondiendo dos asuntos que han dicho y haciendo un comentario antes. Esta investigación está parada sobre los hombros de muchísimos investigadores importantes y que han dedicado su vida a este tema. Yo hice básicamente una consolidación de información secundaria. Y cuando uno hace este tipo de investigaciones, se para sobre los hombros de los fitosociólogos y ellos sobre los hombros de los taxónomos. Y por el otro lado me paro sobre los hombros de los que han trabajado en suelos, en clima, en relieve. Eso es muy importante dejarlo claro. Europa ha resuelto el tema muy interesantemente de las comunidades en los medios acuáticos. Y lo hacen con pragmatismo. Como la fauna es lo relevante, el mapa de vegetación en las zonas acuáticas sigue con la fauna. Pero se pueden integrar los dos, digamos. Y bueno, respecto a la pregunta que haces, pues nada, estamos en la situación en que está todo el mundo. O sea, inclusive los acuerdos lo que hicieron fue abrir grandes áreas a la deforestación. Pues estamos todos aterrados de la velocidad que tiene. Y digamos, en ese sentido, siempre pensamos en la investigación y cómo seguimos, pero yo creo que sí hay que ir hacia algo de legislación, por lo menos. Cuando uno coloca los objetos, comunidades, para la conservación y uso, ya no va a decir simplemente, aquí tengo un bosque y una especie, ahí hago la extracción de madera, tienes que mirarla, y ocupan áreas mucho más pequeñas, y entonces el control podría ser mucho más estricto. Digamos que introducir este segundo nivel entre especies y los grandes biomas refina toda la política de biodiversidad. Ahora ya las situaciones de se cumple, no se cumple, la adversidad del país, el tráfico de influencias, la extracción ilegal de madera. No tengo mucho que decir sobre ese tema, o sea, nos metemos desde una discusión de modelo de desarrollo. Pero pienso que sí debemos acercarnos hacia algo similar a la Directiva de Hábitat Europea. O sea, que la institucionalidad reconozca el nivel de hábitat y comunidades como un objeto. Porque si no lo vemos de ahí para allá, pues nada, es una extracción de madera por especies y listo. Aquí tendrías que garantizar toda la estructura del bosque. Claro, eso se pone muy complejo, pero es que eso no es problema mío, la naturaleza es la que es así. Me gusta siempre traer un ejemplo a colación y es, los mapas geológicos se hacen por rocas
ígneas, sedimentarias, metamórficas y todo lo que se erosiona de ellas, que son los sedimentos. Y de ahí se desprende una jerarquía tan o más compleja como la que acabaron de ver. Bien, ¿de qué están hechas las rocas? De minerales, que son complejos de elementos o elementos, básicamente minerales. Es como si estuviéramos trabajando en Colombia por el mapa de minerales que son las especies de la geología, y no por las rocas. El mapa geológico es de las rocas es el equivalente a las comunidades, los conjuntos de minerales. Esa es la definición de una roca. Entonces el país tiene una esquizofrenia, un bache conceptual tremendo allí. Bueno, está Latinoamérica, la mayor parte del mundo, pero hay que incorporar, si ya el fenómeno en la realidad está identificado, hay que incorporarlo en la política. Y no lo tenemos. Como dice que los fitosociólogos se paran en los hombros de los taxónomos, yo tengo una carga violenta encima de mis hombros. Me acuerdo que yo hice el primer levantamiento de la flora del departamento del Chocó. Y la primera lista de especies del Chocó la hicimos con Al Gentry en los años 80. O sea que mucha de esa información es la que de alguna manera u otra entra en estos estudios. Tenía que decirlo porque entonces estamos hablando del Chocó. ¿Algún otro comentario? Sí, por favor. Yo vi un micrófono abierto afuera de Carlos Ramírez, no sé. Sí. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Viviana Bonilla, vengo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. De profesión soy bióloga. Inicialmente agradecerle al doctor Bernal, al doctor Forero, por la invitación a tan importante socialización de este estudio. De mi parte, tengo que socializarlo lógicamente en la autoridad ambiental. Me parece muy importante porque si hubiese esta información en todos los departamentos, serviría para el ordenamiento, para, como dijo el doctor Jaime, para los PONCAS, no solamente para los PONCAS, para el licenciamiento y también para las compensaciones ambientales. Por esta razón es una responsabilidad muy grande también llevarlo, no sé si aquí hay otras personas de las corporaciones, socializarlo, y no sé si ustedes nos puedan facilitar información o contactos para nosotros poder que ustedes nos acompañen un día a la corporación y que ustedes puedan socializarlo también. Muchas gracias. Me parece excelente que haya alguien, no sé si habrá más de las corporaciones, ese micrófono siempre nos hace ese daño, porque es uno de los objetivos de Jaime ha sido ese, precisamente, que las corporaciones y las universidades comiencen a trabajar en esto. No hemos tenido mucho éxito con las universidades, particularmente con los herbarios. No sabemos por qué, pero es importante que las corporaciones y que a través de las corporaciones de pronto se involucre a los que trabajan en estas cosas en la región. Igualmente el Tolima ha hecho esfuerzos en distintos campos y creo que así debe ser en otros departamentos. Seguramente a donde vayamos encontramos gente que tiene interés en estas cosas y eso es lo que necesitamos identificar a través de presentaciones como esta. Sí, yo diría, los de la CBC están activos, hay varias personas escuchando también, y de la gobernación del Valle, entiendo que también. Afortunadamente, pues porque de ahí se hacen muchos de los estudios hacia el Pacífico. La receptividad no ha sido fácil. Quiero decir que enviamos como por doble vez como unos 1.500 correos medios. Y sí, hay que llevarlo a las regiones, con mucho gusto estamos dispuestos a ir. Pero me parece que no hay que empezar con algo muy pretencioso, digamos, por eso parte de lo que llamo la alianza para los mapas regionales de vegetación es, si vamos a hacer el Valle,
tomemos lo que ya hay, ¿sí? Digamos que por debajo de 1000 metros, digamos que ya hay una parte importante hecha. Inclusive la estrategia es, por cómo está la información, la parte de páramos de Andín está cercana ya, requiere un trabajo básico. Y con eso vamos cortando por departamentos y tenemos unos primeros mapas por departamento, por corporación, que genere motivaciones. Porque el trabajo de inventario es costoso. Es costoso y cuando se van no es un día, sino se van en expediciones, y un levantamiento de un cuadrado puede ser de un par de días y hay que hacer muchos levantamientos de esos cuadrados. Entonces, la invitación es, hagamos algo donde empecemos a mostrar productos relativamente rápido, en pequeña escala. Cuando digo pequeña escala, es la escala del mapa. No es necesariamente vámonos a un punto, a un municipio. No, es otro enfoque. Tratemos de coger lo que hay en el Tolima rápidamente, en el valle, y hagamos el primer mapa que nos permite empezar a hacer una interacción a motivar a la gobernación. Estos serían proyectos extraordinarios de regalías. Y no lo digo porque yo vaya a obtener de estos. A mí, digamos, mi interés principal está en estos consolidados de las regiones grandes del país. Pero digamos que, como son inversiones grandes, digamos, podría generar un proceso donde a varios años, donde hago un reconocimiento profundo de la biodiversidad de los departamentos, y cuando lo estoy haciendo también tengo que hacer el levantamiento de lo físico, de las otras variables de las ciencias naturales, e ir a psicología. Entonces, por eso creo que es un tema digamos, del binomio corporación-gobernación. Eso ya lo he estado explorando en varias comunicaciones que he tenido. No, absolutamente, es que las universidades son las que tienen que hacer la investigación, porque los técnicos están ahí. Los que mejor conocen la biodiversidad en las regiones son los profesores que editan botánica en los departamentos de biología de este país. Ahora, hay muchas regiones, Bichada, Guaviare, Guainía, Baupés, que seguramente no tienen un profesor de botánica porque no hay un programa de biología, pero las alianzas están a la mano del día y la apertura es muy, muy grande. En ese sentido, por ejemplo, a través del SENA, por ejemplo, se pueden hacer puentes muy interesantes, ¿sí? Los cursos, estando en INIDI, en algún momento se pensó que podía pensarse en un curso donde, acompañando a los investigadores, pudiera ir gente de nivel técnico que los acompañara en los levantamientos. No necesariamente tienen que ir profesionales especializados en los temas, sino uno o dos claves que sí tienen que ser bien curtidos en el tema, con otros que les ayuden a hacer la colecta. Eso para los levantamientos básicos. Entonces, hay muchas formas de organizarnos, pero pienso que sí las dos alas de esta ave, si quiere volar, son las corporaciones y las gobernaciones, y la cuota inicial casi siempre la pone la gobernación, la corporación, la que la... Jaime, pero ya hay una información básica del país. Esos primeros mapas que mostraste del país ya tienen alguna información sobre los departamentos más o menos detallada. Digamos que lo más elaborado pues es el Pacífico. Sí. Las otras regiones las alcancé a basar bastante, y de hecho ustedes vieron como un muestreo del país, un tercio. ¿Sí? Sí. Mostrar esos mapas. Y a ver, busca la presentación. Sí. Ahí está. ¿Cómo qué información dan los mapas? Y entonces, digamos que a mí un ejemplo que me parece interesante de esto, Compartir. digamos que un ejemplo que me parece bueno
por la escala, puede ser este. Aquí vemos la distribución de una comunidad y puede haber un complejo, pueden haber varios sobre ese. De hecho, estoy casi seguro que sobre eso hay unos 4 o 5 polígonos, pero están cruzando como unos 6 o 7 municipios. Entonces, digamos que no te va a dar precisión del punto donde está el tipo de vegetación, pero sí se dice en ese municipio, dentro de esos límites de altura, por ejemplo, que están controlados por el clima o esos suelos, puedo encontrar el tipo de vegetación. Y algo que quiero hacer hacia adelante es tener algo parecido a lo que les mostraba del survey europeo o el de los Estados Unidos, donde uno puede encontrar las descripciones con las citas. Digamos, otro ejercicio laborioso que se hizo en esto fue no solamente tomar los datos, sino tomábamos las citas con las descripciones completas por cada autor que miró el bosque. Entonces, ese puede ser un punto de entrada. Lo otro son este tipo de mapas de este estilo. Digamos, aquí está pues en unas escalas muy reducidas, pero cualquier tipo de mapa de estos, de los bosques o el estado de los herbazales o de si hay zonas de caducifolia o son siempre verdes los bosques, en fin, o cada tipo de, digamos, se pueden sacar a esas escalas. Entonces, mi invitación es tratemos de sacar productos a no escalas tan detalladas para que muestren el conjunto y haya motivación. Entonces, una vez que vayamos ganando apoyo, aceptación, consenso, junto a las expediciones locales, como se han hecho en los dos principales trabajos que hay al respecto, que son los libros de ecosistemas tropoandinos, principalmente liderados por Van der Hamen, y las diversidades bióticas lideradas por Rangel. Ellos sacan en algunos casos mapas locales, pero espero ir trabajando a los dos niveles, diría yo. ¿Un otro comentario? ¿Alguien de fuera? Buenos días, mi nombre es Javier Rodríguez, yo soy funcionario de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, CONIF. Mi profesión es de ingeniero forestal. Muy interesante este tipo de trabajos tan detallado, aplicable a casi todos los campos ambientales que están viviendo ahora. Lo triste es que falta mucho para hacer, para completar en todo el país ese tipo de estudios. Bueno, quería preguntarle también si es posible acceder al estudio completo en línea o no sé, o en biblioteca. Y la pregunta específica es, usted hablaba de la restauración, de esto aplicable a la restauración. Sin embargo, mi duda es, lo que se va a restaurar casi siempre ya ha sido tan dañado que aplicar los esquemas de vegetación originales es prácticamente imposible. Ya, inclusive a veces se necesita utilizar especies introducidas para poder recuperar el suelo. Entonces quería preguntarle qué recomendaciones generales daría este tipo de restauración en esas zonas como la minería o en zonas fuertes antrópicas, donde ya prácticamente la oferta ambiental original que había allá ya no existe. Sí, muy bien, gracias por venir. Pero empezaría respondiéndole por el norte. Y casi que lo que le diría es, pues hagamos alianzas para completar lo que hay. Digamos que se hizo un esfuerzo importante en sacar el Pacífico y eso estuvo en el corazón mismo del planteamiento de la tesis. Es, hagamos algo general para Colombia, pero hagamos algo completo en el Pacífico. Por eso quiero insistir que la principal inversión que hay que hacer es completar el mapa de Colombia como vemos Pacífico. También quiero decir que, aunque falta muchísima investigación básica,
con lo que hay, ya uno empieza a ver cosas muy interesantes. Mire, yo he seguido un poco los mapas de vegetación que hay, está para el Pacífico, los equivalentes. Están los mapas de biomas, los biogeográficos, está el trabajo que hizo el IGAG hace unos años en la zonificación del Pacífico, el mapa de bosques que se hizo ya hace mucho más tiempo atrás. Y esto con las limitaciones que tiene a mí me parece que ya lo supera. Es un poco atrevido lo que estoy diciendo y lanzando, pero yo pienso que ya lo supera. Entonces, es muy importante terminar el mapa de Colombia porque podemos hacer muchas cosas a partir de terminar este ejercicio en Colombia. ¿Qué sucede con el tema de restauración? Debo aclarar, no soy experto en restauración, primero que todo. Eso se vuelve casi una ciencia y una disciplina y es muy laborioso y en Colombia ahí están tal vez los expertos más importantes en América Latina. Pero sí debo decir esto y son un par de cosas. La primera es, invirtamos en ciencia para que esto avance, porque entonces lo que me vas a decir, claro, no puedo restaurar porque ya hice minería y ya lo que había no tengo el referente. Pero aún así si va con ojos fitosociológicos al campo, vas a empezar a buscar los relictos más cercanos a lo que había, trabaja con eso y trabaja con inventarios allá. Esa es la primera observación. Y la otra es, yo no le mostré la parte de análisis de relaciones. Digamos, uno acababa haciendo ordenamientos donde colocaba todos los tipos de ambiente con todas sus variables, todos los tipos de vegetación con todas sus variables, además hacía clúster entre ellos y quedaba como un mapa de cambio gradual, que se llaman series o gradientes del cambio de uno contra el otro. Y eso, digamos que se complementa con el asunto de modelos. En Colombia usualmente tenemos los datos de las especies, las condiciones físicas, principalmente clima, una limitación grande, y con eso generamos modelos. Yo creo que nos saltamos el paso del análisis, que es bien interesante, tal vez es lo más interesante de todo el ejercicio. Pero bien, sustentado en eso, hagamos los modelos. Y cuando uno se va metiendo en un ejercicio de modelamiento, podría empezar a hacer previsiones de los posibles arreglos donde ya ha estado muy intervenido el lugar. Entonces, es casi una respuesta desde el modelamiento. Y por eso es tan importante consolidar el conjunto nacional. Porque nos van dando idea de cómo se mueven los gradientes. Yo he sido un poco terco en la investigación y casi siempre le dicen a uno, voy a hacer tal cosa, sí, váyase para un pueblo, un municipio, y entonces sácalo allá y se mete allá en la parte montañosa. Casi siempre es el mensaje de los profesores. Cuando uno les dice, no, es que si yo tengo el espectro del gradiente, yo puedo mirar cómo cambian todas las relaciones entre ellas, porque cuando trabajo sobre rangos muy pequeños no lo puedo ver. Y aquí uno empieza a ver cosas súper interesantes solo con el del análisis. Entonces, la respuesta es invertir más investigación, trabajemos con enfoque fitosociológico, busquemos los relictos. Los relictos son los pedazos, las manchas de bosques que quedan cuando se han intervenido lugares ya intensamente, y acumulemos la información y generemos modelamiento porque nos pueden dar ideas de los referentes. Aún así, hay lugares que decían a uno, bueno, pues ¿para qué quieres información vieja? A veces me decían, ¿por qué no trabajas con las imágenes más actuales? Inclusive en un artículo me lo vetaron por eso. ¿Por qué cogió la información más vieja? Pues porque ya la actual no existe. Pero el levantamiento que se hizo, y es un trabajo en La Guajira, riego, uno acaba viendo que en La Guajira hoy la vemos como matorrales y herbazales. Y mi conclusión después de hacer el ejercicio es que en La Guajira, por ejemplo, en la parte sur había cantidades de bosques secos. Lo que pasa es que la tala, el pastoreo, hoy los vemos como matorrales. Entonces, las investigaciones anteriores son de un valor extraordinario y bueno, y donde no se han hecho, pues investiguemos en eso. Pero trabajemos con enfoque fitosociológico, con enfoque de comunidad, para no hacer plantaciones de plantas nativas.
que es equivalente, así cuando decía, eso es una plantación de eucaliptos y pinos, lo que tenemos en los cerros orientales. Van der Hamen dejó escrito los 6 o 7 tipos, el profesor Cantillo tiene otros también en la distrital, y se puede hacer una composición y casi recuperar eso. ¿Qué hacemos en la reserva Van der Hamen? ¿Sí? Y uno oye argumentos también muy parados ahí, no me voy a parar aquí desde el conservacionismo estricto. La reserva se ha defendido por especies. Y están los estudios de levantamientos. Sandra, no me recuerdo el nombre, el apellido de ella, hizo los levantamientos de las comunidades de la reserva. ¿Yo qué haría en la reserva? Restaurar esas comunidades. Inclusive me parece que la defensa de la reserva estaba un poco, digamos, la tradición es eso. Expertos en temas de comunidad ni siquiera hablan de las comunidades de la reserva, porque la costumbre es hablar de las listas de las 40 o 50 especies muy importantes de aves, y ustedes ven así el soporte. Con todo respeto, el informe de la Nacional sobre la reserva estrictamente, ya en el debate, va muy a especies, pero hay 4 o 5 comunidades de bosques inundables, de comunidades acuáticas, con un agravante, y es que habría que mirarlo. Yo no me quedo ahí, simplemente lo miro desde la perspectiva en la que estoy. Es probable que muchas de esas comunidades que están en la reserva, inclusive que estuvieron en la reserva, pero que quedaron los datos de la composición de especies de la reserva, solo sea posible de restaurar ahí porque está la reserva. Lo demás ya son tierras ganaderas, o con flores, o con, en fin, lo que haya bien o mal allí, urbanizadas. Entonces, la reserva es una grandiosa oportunidad de restaurar las comunidades de plantas que estaban en las reservas y que tienen información. Ahí meto yo la cucharada otra vez, porque el primer estudio fitosociológico que se hizo en la reserva lo hice yo. Y ahí están las comunidades con nombres Iliceto Valetum. Yo utilicé fitosociología en el año 1963-64 en la reserva, y es la primera información fitosociológica que hay fue ese trabajo mío, que no es solamente una lista de especies. No, claro, era porque no son solamente listas de especies. Se hizo con mucho cuidado. A mí me dirigió el Mono Hernández, que andaba muy metido en esto. Por eso ahí está esa información. Creo que en algún momento la descubrió Van der Hamen y dijo, qué maravilla. Bosque de las Mercedes se estudió en el año 63. Inclusive, digamos, yo propondría, antes de salir disparados digamos que tuviéramos el apoyo y los recursos. Mágicamente Naciones Unidas nos apoyara, o que no tuviéramos que hacer mucho trámite burocrático con las corporaciones de los departamentos para lograrlo y empezar. Pero aún así no empezaría yendo al campo directamente. Sí en la formación, porque la idea de preparar eso en el campo es duro, largo, complejo. Los estudios, los 1200 tipos que tengo allá, y escudriñando un poco más, yo creo que se pueden extender otros cientos más, de los que ya están hechos por investigadores, digamos, que tienen visión de comunidad. Pero aún así hay muchos más estudios de los forestales, particularmente de las empresas madereras, tienen cantidades de estudios, y esos son un poco más de ratón de búsqueda de trabajos, que son valiosísimos, que muchos están en las empresas, en las corporaciones allá archivados, pero que se pueden retomar y trabajar con un sentido fitosociológico, no solamente forestal, sino fitosociológico. Cuando digo fitosociológico es que hagamos el símil con las especies. No es yo me encontré esta especie, sino una cosa clave cuando se encuentra es nueva, y cómo se articula a todo el sistema. Cuando hago eso recupero, voy a decir cualquier número, pero ahí pueden haber otras 500
comunidades más para ir a aproximarnos hacia 2000. Y si eso está bien montado sobre un mapa físico, tenemos muchos elementos para tratar a recomponer, y ahí lo estás tomando muy bien en la restauración, y por donde empecé la presentación, siempre hay que tener la naturaleza como si el hombre le hubiera hecho poca intervención. Esto parece raro para los planificadores, pero así funciona la técnica, no hay otra. Cuando decimos aumentó la deforestación, es porque sabemos que había un área donde había bosque. ¿Sí? Cuando decimos se han transformado así los páramos, porque tenemos una idea de la extensión de dónde estaban los páramos. ¿Sí? Siempre construimos la estructura ecológica primero y después le ponemos el rótulo principal, porque automáticamente quiere decir que hay una secundaria. ¿Sí? Y entonces tenemos que reconstruir la zonificación ecológica básica. Y cuando tenemos, entonces, por ejemplo, en este escarpe, los robledales, hay unas 20 o 30 comunidades reportadas de bosques muy bien jalados. Es importante, antes de sentarse a hacer la restauración, aquí ya hubo minería y me retiraron todo, pero aquí a los alrededores de ellos tengo esta comunidad, esta otra comunidad, esta otra comunidad. ¿Cómo pensaría yo que va el gradiente hacia allá? Ese es un ejercicio, el gradiente que pudo haber formado la comunidad que está ahí. Eso se lo tiene uno que preguntar antes de hacer el vivero de especies nativas, que es lo que primero corremos a hacer con la restauración. ¿Sí? Entonces, porque de eso depende de cómo hago el vivero. ¿Sí? Inclusive si le trabajo a otras más pequeñas, porque casi siempre vamos por la madera, también son un valor increíble, pues las herbáceas, los arbustos, hay unas diversidades increíbles. Y bueno, finalmente le diría, pues, hagamos alianzas para impulsar esto. Podemos hacer solo el de bosques, podemos trabajar por donde quieran, el bosque desde comunidades. Es muy importante que la idea entre en esto y nosotros hacia allá. Los levantamientos no tienen un enfoque sociológico, pero sí están haciéndolo con bastante detalle. Y dónde pueden encontrar con mi nombre, es que al final se fue, en ResearchGate, ahí está la tesis doctoral, se puede descargar y otras. Bueno, ¿alguien de fuera tiene alguna pregunta o algún comentario? Porque ya va siendo hora de terminar. Si no, entonces les agradecemos a todos los presentes aquí y a las personas que se conectaron por internet. Parece que ya varios se han desconectado. Muchas gracias, pues ustedes ya todos recibieron los correos invitándolos a esto, que ya tienen cómo comunicarse con Jaime y continuar en el proceso a ver cómo nos va en el futuro. Pero esperamos que... Jairo Pinto, gusto en verte aquí. Jairo, hola, buenos días. ¿Sí puedo hacer una intervención adicional? Sí. Excelente. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Listo. Bueno, ante todo, muchas gracias, Jaime, por esta presentación. Tenía hace mucho tiempo ganas de conocer un poco más en detalle tu trabajo y la verdad, mil felicitaciones. Pues me parece una iniciativa muy interesante, sobre todo también por el diálogo de saberes, por así decirlo. Veía un par de cuestiones como para aportar a este proceso. Un par de detalles. En el Colombia, procesos como el de Corinne Landcover adaptado para Colombia, pues no solo en este momento es una política de Estado, sino que además es valorado, es aceptado y está incluido dentro de las políticas de manejo ambiental en el país. Pero hay un detalle que no muchas personas conocen, y es que el proceso original de Corinne Landcover en Europa nació precisamente de las propuestas fitosociológicas, en donde pues no se casaron directamente con ese modelo para toda Europa, pero utilizaron, y tú lo conoces, Jaime, utilizaron todo ese modelo en donde habían miles de levantamientos, había el conocimiento de muchos de los grandes expertos en vegetación en Europa, y ese conocimiento no se echó por la borda, no se echó en balde, sino que se utilizó obviamente también mezclado con tecnologías de punta para poder generar un modelo de continente en ese caso. El caso es que
así como Corinne Lancover nació de fitosociología, aquí digamos que lo empezamos a aplicar, pero ignoramos que había un cuerpo de conocimiento previo. Corinne Lancover terminó convirtiéndose más o menos como en un ejercicio de sistemas de información geográfica, que es muy interesante, pero viendo tu presentación, digamos que uno comprende más que el Corinne Lancover para Colombia, al aplicarlo, tiene todavía grandes vacíos. Hay muchas categorías que en el Corinne Lancover original se podrían, digamos, existen para Colombia, existen esos compartimentos. Hay muchos otros que no existen del Corinne Lancover original, precisamente porque Colombia tiene una complejidad totalmente distinta. Europa, muy tropical, muy orográfica. El caso es que el Corinne Lancover, como hoy día lo conocemos, que es ampliamente aceptado por muchos sectores de la sociedad, está bien que sea aceptado, pero hay un trasfondo previo, en este caso los aportes de fitosociología. Digamos que el gran avance es cómo una visión, digamos, de ecosistemas ha permeado las políticas y los manejos a todo el país, pero con esta presentación queda evidente que hay mucho más trasfondo que no hemos utilizado para poder refinar el entendimiento de los ecosistemas y en este caso de los hábitats del país. Entonces, obviamente ya tenemos unos esfuerzos muy grandes, pero un par de cosas adicionales. Hay un poquillo de miedo, ¿no? O un poquillo de prevención con este tema de la fitosociología. Cuando se habla con ecólogos, cuando se habla con personas que han trabajado con vegetación, surge, por ejemplo, uno de los grandes miedos, la palabra clímax. Se ha hablado que los orígenes de los conceptos de vegetación, se tenía una visión como muy romántica de la naturaleza. ¿Qué es lo extraño? Que mientras aquí nos hemos quedado con ese susto, esos nombres raros fitosociológicos, y aquí en sus orígenes habían como unos problemas conceptuales muy románticos, mientras tanto las escuelas anglosajonas y las escuelas europeas han entablado diálogos por décadas, y tanto, digamos, los estadounidenses como en general los europeos han llegado a tomar lo mejor de ambos mundos y entender que ese juego triple de la visión espacial desde sistemas de información geográfica, la visión de especies, que ya es la visión más fina, digamos, de poblaciones, eso ha sido como la visión que nosotros estamos trabajando, pero ellos ya llegaron al nivel intermedio, en donde precisamente entendieron la naturaleza como distintos compartimentos, desde lo más fino de las especies hasta las grandes coberturas, llamémoslo biomas o grandes coberturas de vegetación, que les permite entender el territorio, manejarlo, apropiarse de él, pero entendiéndolo. Ellos hace rato están en ese nivel, nosotros no hemos llegado a eso, que es precisamente lo que tú haces evidente en la presentación. Eso, ¿cómo usarlo? Dos cosas muy generales. Por ejemplo, todos entendemos que los robledales, piensa uno en un ambiente de montaña. Un morichal, uno piensa en un ambiente de llanura. Una selva, uno piensa en ambientes tropicales muy húmedos. Pero es fácil. Las selvas no están en la montaña, los robledales no están en el llano, los morichales no están en el páramo. No están ahí porque no es su ambiente y porque hay toda una historia evolutiva que permite que haya grandes conjuntos que existen en una región y no en la otra. El grave problema que yo veo de país es que eso lo hemos entendido, pero no sabemos dónde están. La información también no está disponible, los mapas no están generados, y eso hace un poco el caos de ahorita, que hay muy buena información, parte de la información parte, por ejemplo, desde los años 30, con personas tan reconocidas como el profesor José Cuatrecasas, todos sus aportes. Él se ve como un gran botánico cuando uno habla de él, pero pocos entienden que él arrancó precisamente con estudios de vegetación. El profesor Thomas van der Hamen, como habla el profesor Enrique Forero, fueron personas muy reconocidas por su impacto en la sociedad, en conocimientos de ecología, en conocimientos de flora, pero ellos también entendían el territorio como una relación entre vegetación y ambiente, entre especies y esos grandes ensambles. Y algo que ellos entendían era que la conservación de las especies no se puede dar por especies individuales, sino que esas especies forman conjuntos, y si el conjunto con todo su ambiente no está y se pierde, la especie se pierde. Gran parte de los esfuerzos de conservación que se están haciendo están por especie. Conservemos el jaguar, conservemos el oso, conservemos el frailejón, pero lo que no hemos entendido es que si el frailejón, el oso y el puma y el jaguar no están en su ambiente se deteriora, simplemente se va. Entonces, gran parte de los esfuerzos deberían estar yendo a conservar, a preservar esos ensambles, esos grandes conjuntos, porque si el conjunto no está, las especies se van. Esta clase de ejercicios nos permiten entender cómo son esos conjuntos en el terreno, desde una escala local hasta una escala muy amplia, ya una de formaciones, de biomas, entender esos compartimentos de relaciones del ambiente,
con las especies vegetales y con sus conjuntos de vegetación y entender que es hacia allá donde debe ir la conservación. Y un último detalle, que buena parte de estos trabajos estudian, bueno, algunos iban dirigidos a estudiar como la mejor expresión de la vegetación, el robledal en sus buenas condiciones, el encenillal en sus buenas condiciones, pero muchos de estos trabajos siempre, una buena parte tuvieron un enfoque de estudiar las series, estudiar desde el agua hasta el filo de la montaña, o estudiar desde las zonas abiertas hasta las zonas cerradas bien densas. Entonces, un detalle adicional es que cuando pensamos en restauración, pensamos por lo general en ir al campo, ya ahorita, año 2018, a ver qué es lo que hay y con base en eso hacernos una idea tanto de las sucesiones que existen en el campo, como de qué modelos puedo yo aplicar. Uno, todos estos trabajos están dando información de cómo eran los ecosistemas en otras condiciones, inclusive desde los años 30. Nadie con un satélite hoy día o yendo a campo va a poder ver lo que personas como José Cuatrecasas o Thomas van der Hamen veían hace décadas, como el profesor Forero vio la reserva van der Hamen. Primero está dando una información hacia atrás que nos da pistas que hoy día ya no existen, pero adicionalmente varios de esos tipos de vegetación, ya los mismos investigadores se daban cuenta que eran vegetación intervenida, seminatural, y ahí en muchos de esos trabajos están las pistas de las sucesiones naturales a las que se debe disparar en las distintas regiones del país. Es decir, ni siquiera los modelos de restauración, esos modelos de ecosistemas base para arrancar las restauraciones, tenemos que inventárnoslas. Muchas están ahí. Obviamente, falta mucho por trabajar, falta mucho por hacer, pero hay tanto por exprimirle a esa información que sí necesitamos definitivamente hacer un esfuerzo hacia la sistematización, la digitalización de esa información para que esté abierta y disponible al público. El esfuerzo que tú hablas, Jaime, de poder permear, llevar a la gente cómo utilizar esos elementos para que sean útiles, para que no sea un siglo de información perdido, sino que se pueda utilizar todos esos hombros de gigantes de los que tú hablas en acciones concretas para el país, pero ver que de ahí hay muchas de las soluciones de restauración hacia las cuales podemos dirigir todos estos esfuerzos. ¿Qué es lo más interesante? Que en el momento en donde ya sea disponible al público, simplemente va a ser gratis, no porque haya sido gratis, sino porque los esfuerzos de país, los esfuerzos de la academia, los esfuerzos de la gente, que son parte del patrimonio del país, puedan estar cohesionados para que todos los podamos utilizar independientemente de las visiones de escuelas forestales, escuelas fitosociológicas, escuelas de ecología. Todas podemos alimentarnos de eso para llegar a soluciones concretas y que por primera vez en la historia del país todos esos esfuerzos puedan emplearse en políticas y en aplicaciones del día a día para la conservación del país. Entonces, Jaime, muchísimas gracias por esto y en lo que podamos colaborar, pues, con mucho gusto, pues podemos seguir pendiente el café contigo, Jaime. Bueno, bien, gracias. Primero que todo quiero presentar a Jairo. Jairo es el principal investigador joven del país en páramos. Jairo está haciendo una tarea titánica. Yo consolidé los tipos de vegetación, 330 lo vieron, y después con otro ejercicio, también un artículo de Jairo llegaron, pues tenía 400 que no están montados en esos 1200, y 70 más. Y Jairo está tratando a volver a reclasificar todo el parque. Esa es la tesis doctoral que está terminando. Gracias por las observaciones. El tema de Corín Lancover no es solamente, si todos estén familiarizados, pero un tip del Corín Lancover es una forma de clasificar la fisionomía del país, la general. Yo creo que está más vinculado, más cercano a los biomas que otra cosa. Fisionomía general. Pero en Europa no solamente viene esa tradición, sino que la articulación del Corín Lancover europeo con la fitosociología, hoy en día, actualmente, funciona. Allá funciona. Aquí no. No, aquí solo cogimos lo general porque seguíamos con el enfoque de biomas, que no es que no tengo ninguna observación con eso. En el Congreso de Botánica ahorita precisamente llevé las 3 versiones de los mapas de biomas a que discutiéramos, porque todavía ellos no empatan completamente y hay que acabar de refinar los niveles. Cada nivel cumple su papel y es importante.
y a decirles, oiga, aquí están los tipos de vegetación. Pero en Europa eso está articulado. O sea, no solamente viene de la tradición, como lo expresa Jairo, sino que está articulado el nivel de biomas con el de hábito y los tipos de vegetación. Sí, yo dejaría ahí, lo demás creo que Jairo desarrolló temas alrededor de la importancia del uso de la información, en fin, que es en lo que venimos y lo comparto plenamente. Solo un comentario. A mí me gustó lo que dijo Jairo, a quien no conozco personalmente, de que el modelo funciona allá, pero no aquí, porque esa es la costumbre que nosotros tenemos, de traer los modelos de afuera y forzarlos a lo nuestro. Resulta que a algún nivel puede que sirvan, pero Colombia es un país muy diferente a Europa. Y no solo en esto, sino en todas las cosas que hacemos. Un buen ejemplo es Horacio Torres, que es el secretario de la Academia, profesor de la Universidad Nacional, ha trabajado en rayos toda su vida, 20, 40 años, no sé cuántos años estudiando los rayos. Y me decía el otro día que los parámetros que se utilizaban para medir los rayos habían sido establecidos en Suiza. Y todo el mundo utilizaba unos parámetros que se habían definido en Suiza. Y cuando él comenzó a estudiar los rayos en América del Sur, se encontró con que los parámetros en Colombia eran totalmente diferentes a los de Brasil, diferentes a los de Chile. ¿Verdad? Que los de Suiza quedaron totalmente por fuera del juego, por lo menos en América Latina, porque no funcionaban. Y así pasa con todo. Bueno, no entro en más detalle, pero en eso sí yo soy muy insistente. Una de las razones por las que Colombia no sale de su estado de subdesarrollo es por seguir copiando modelos y tratando de ser innovadores cuando lo que hacemos es comprar tecnologías anticuadas que aquí no funcionan, o lo que hacemos es cambiar un tornillo de un lado para otro, y eso consideramos innovación. Pero bueno, es otra historia. Una de las iniciativas, mi nombre es Alberto Moreno, como ya decía, una de las iniciativas que pude conocer recientemente aquí en Bogotá fue la recuperación de un cuerpo de agua, el Canal Córdoba, a través de múltiples acciones, tanto del acueducto como de otras entidades, pero se motivaron por una iniciativa que se llama Ramsar. Bueno, ellos buscan que los cuerpos de agua tengan toda su diversidad, toda su calidad de espejo de agua, su composición, pero al hacer eso, y claro, la protección de la flora y más que todo la fauna, como en ese canal se migran aves, tiene importancia internacional por la migración de aves y el tipo de especies que se conservan y todo. Claro, eso con los efectos de la urbanización o del problema del manejo de ese canal o de las obras que se iban a hacer en ese canal, pues puede haber sido afectado. Para evitar eso, pues la comunidad se apoyó en la iniciativa Ramsar y claro, las entidades se vieron en la necesidad de proteger ese ambiente y evitar su destrucción o su peor manejo y pues hubo apoyo y finalmente fue declarado como certificado por Ramsar. Entonces, al hacer eso, ese tipo de labor, ellos necesariamente estudian toda la composición la biológica, pero eso pues, se halla así, en experiencias puntuales de pronto, ¿no? Pero son internacionales, ¿no? Y tienen su difusión. Entonces yo creo que si aprovechando de esas iniciativas de pronto se hicieran concursos, aquí la academia hace concursos de otro estilo, ¿no? Premia tesis, pero también podría premiar iniciativas de estas, de apoyarse digamos, en eso y puede haber ciertas influencias, digamos, una pariente mía cuando trató de hacer un estudio en el río Bogotá, la convocaron a eso, lo hizo, pero derivado de eso perdió la vida. Y perdió la vida a través de una infección de un vector del río Bogotá. Para eso no hubo seguro. Simplemente la persona prestó su servicio profesional, pero después tuvo ese problema. Entonces, la circunstancia es de que a través de los seguros, para hacer ese tipo de investigaciones, necesariamente tienen que contar con un seguro, porque no es fácil salir a un ambiente donde hay chikungunya o todo tipo de cosas, ¿no?
Entonces, ¿quién defiende a un investigador que está haciendo eso? Entonces, a través de pronto hay un seguro en eso, en el sector privado, salud, ¿no? El sector salud, que ya viéndolo bien, pues ellos tienen que saber en qué zonas es investigable fácilmente o no, o qué precauciones se toman. Pero yo creo que también, como te digo, eso de Ramsar, de pronto convocarlos, a ver si de pronto están interesados en a través de sus propuestas, pues permitir que haya un estudio de una biológico y que existe en esa zona y todo eso. Y eso, ahí sí pueden pegar los municipios, porque aquí tuvo por la parte del acueducto para ese canal, pero en cada región hay lo mismo. Entonces, por eso creo que ese es como se dice, una parte del cómo, de cómo lograr ciertas cosas, con qué actividades, ¿no? Cómo lograr esas alianzas de pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí creo que tenemos que levantar la sesión porque en un ratico hay otra reunión en este mismo salón. De todas maneras, muchísimas gracias a todos. Gracias, Jaime, por la presentación y obviamente despertó interés en la que ahí vamos. ¿No? Bueno, poco a poco. Sí, gracias a todos por la asistencia. Quiero dejar dicho, hay que hacerlo con tacto, pero de esto conoce el Humboldt, ecosistemas, toda la institucionalidad importante del país, y lo que queremos es que volteen los ojos. O sea, no, eso no lo... Yo he hecho ese ejercicio, lo he hecho por varios años. Por eso empecé dando las gracias, no al final, sino al comienzo. Porque he visto la sensibilidad del profesor Enrique en el tema. Y lo que queremos decirle a la institucionalidad del país es: estamos perdiendo el fenómeno de la biodiversidad en comunidades a pasos acelerados. A veces no son las especies, nos están midiendo. Y entren e inviertan. Y parte del éxito que queremos hacer con esto es echarles, hagamos las alianzas, porque cualquier alianza que hagamos entre nosotros va a ser una carta de presentación hacia arriba, donde realmente va a ser todo. Bueno, muchas gracias a todos.